Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga grandemente. Sinceramente me gozo con ustedes. Yo sé que han faltado varias familias que están enfermas en este momento y hay unas situaciones, pero mientras mi hermano Santiago pasa recogiendo la ofrenda, quiero leerles rápidamente Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Las últimas palabras de alguien, hermano, que está a punto de morir, son de suma importancia. Y si usted ponga atención, hermano, esta persona que está a punto de fallecer, en este caso el Señor Jesús, esto fue en los días de su pasión, alguien que va a fallecer, hermano, va directamente al punto, a lo importante que hay en su corazón. No anda con juegos, preocupándose de nada. Es las cosas más importantes para él. En ese momento, el Señor Jesucristo, hermano, preparándose él y preocupado por sus discípulos y por todos nosotros, por su pueblo, viene él y levanta una oración, hermano, la oración sacerdotal. Yo me imagino al Señor cuando dice aquí Juan 17:1 que él levantó, dice, su rostro al cielo. Solo imagínese, y no quiero andar con un sentimentalismo vacío, así, no. Solo póngase a pensar, hermano. Al Señor levantando los ojos al cielo, hermano. Y diciéndole al Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y eso lo dice el Señor para que nosotros entendamos que la manera que Él glorificó al Padre fue viviendo una vida perfecta, una vida santa. En esa oración, hermano, el Señor Jesucristo viene también y revela el propósito de su venida. ¿Cuál es el propósito de su venida? Mostrar el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Cómo lo hizo? Por medio de sí mismo, de su obra de salvación. He acabado la obra, dice. He acabado la obra, declara el Señor, hermanos. He cumplido el propósito por el cual tú me has enviado. Esa obra que me diste que hiciese, dice, que vino Él a morir por una humanidad, hermano, perdida, por usted y por mí. He acabado la obra, hermano, dice el Señor. Y más adelante, en Juan 19:30, esas mismas palabras, he acabado la obra, se convierte ahora en un grito, hermano, de dolor, pero de triunfo, cuando Él dice, telestai, consumado es. Y dice que después entregó su espíritu. Una alabanza aquí decía en este momento, ¿qué más puede dar el cielo? Sin Jesús, el Padre lo entregó todo. Estamos bendecidos, hermanos. Estamos bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí de verdad y también a aquellos que nos acompañan. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700, de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Los invitamos a que nos acompañen en los grupos de estudio los días miércoles con el hermano Jorge Berríos. El pueblo de Dios está haciendo de mucha bendición esa enseñanza. Es a las 10 de la mañana. No se lo pierda, hermanos. También los días viernes a las 10 de la mañana. Su servidor, estamos meditando ahorita en la Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 9, el libre albedrío. Y los días sábados con el pastor Ronnie Valladares a las 7 de la tarde en el hogar de los hermanos Marlene y Oscar Berríos. Estamos estudiando las grandes doctrinas de la Biblia. Va a ser de mucha bendición. Amén. Tengo unos anuncios rápidamente. Ponga atención, hermano. Próximo sábado 23 a las 6 de la tarde va a ser la vigilia congregacional. Prepare su corazón. Como dice el pastor Ronnie, échele manteca a la sopa.
traiga algo para compartir, hermanos. Próximo sábado 23, póngale su calendario, 6 de la tarde. Amén. También el día de hoy le voy a pedir a todos los que se quieren bautizar que se apunten por favor a las clases del bautismo y también a la clase de membresía. Hoy es el día que se van a apuntar, ¿ok? Para ya ir diciéndoles cuándo va a ser, cuántos son, irnos preparando con el material que el hermano diácono Jorge va a presentar, ¿ok? Para las clases. También, hermanos, les pido su oración porque la familia Galván, hermano, falleció una tía de ellos en México y hoy hablé con el hermano Abel y van a donde su mamá ahorita. Están bien tristes la mamá y nos pidió oración, hermanos. Así que unámonos en oración por esta familia, por nuestros hermanos. También hay enfermos dentro aquí de la congregación, en la familia. Oremos por ellos. Está el hermano Oscar, la hermana Marlene, mi esposa, el hermano Manuel. Hay varios enfermos. Unámonos en oración, por favor, ¿ok? Y si quiere, vamos a leer juntos la palabra para ya comenzar. Si se pone de pie y leemos juntos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Y así dice la bendita e inerrante palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, abro paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierro paréntesis, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y nosotros le decimos, háblanos, Señor. Bendito Rey, tú que gobiernas, Señor bendito, sobre todas las cosas, Señor. Venimos delante de ti, Señor, unidos en un solo sentir, Señor. Primeramente, Señor, dándote gracias, Señor. Y pidiéndote perdón, Señor, por todo aquello, Señor, que hemos cometido, Señor, delante de ti, que te ha ofendido, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres paciente. Grande es tu misericordia. Tus caminos, Señor, son perfectos, Señor. Y sabemos que podemos confiar en ti, Señor. Por eso nos acercamos, Señor, en el nombre de Jesús a hacerlo. Hay necesidades, Señor, en medio de nosotros, Señor. La familia Galván, Señor, tus hijos, Señor, han perdido, Señor, a un familiar, Señor, en México. Y pedimos, Señor, por ellos, Señor, que los fortalezca, Señor. Que les des paz, Señor bendito. Que fortalezca sus corazones y traiga refrigerio, Señor, en sus almas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta familia, Señor, y te pedimos que los bendigas, que los guardes, Señor. También estamos clamando, Señor, por familias, por hermanos, Señor, por tus hijos que están enfermos, Señor. Ten misericordia, Señor, y trae sanidad, Señor, a sus huesos, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en tu pueblo, Señor, trayendo sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos por ellos, Señor. También clamamos, Señor, por los familiares que no te conocen, Señor. Ten misericordia, Señor, y háblale, Señor, de esa manera especial que tú lo haces por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y que ellos vengan, Señor, a mirar, Señor, la belleza, Señor, que solamente en Cristo pueden encontrar, Señor, y el perdón de sus pecados. Glorifica tu nombre, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, los que están en las redes sociales también, Señor, y aquellos que no te conocen, Señor, los ponemos delante de ti, Señor. Ten misericordia, Señor bendito, y vela también por las necesidades de ellos.
Ayúdame, Señor, y humildemente te lo pido, Señor, a compartir este mensaje, Señor, esta palabra, Señor, para que mis hermanos sean bendecidos, Señor, bendito, y todos salgamos, Señor, edificados, Señor. La gloria y la alabanza te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Primera de Pedro 3, 18, 22. Confiemos, Cristo venció sobre sus enemigos. Algo que necesitamos entender, hermano, es la gran responsabilidad de todos nosotros, especialmente de aquellos que se paran en este púlpito, en este lugar que es sagrado, al compartir la palabra del Señor. La demanda que se nos da a nosotros de predicar la palabra completa, el consejo de Dios completo. Dice la Biblia, hermano, en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda coma, toda jota, todo símbolo, toda frase, las interacciones humanas. Si Dios decidió que estuvieran en este libro, que es vida, hermanos, nosotros tenemos que ponerle atención. Lo que acabamos de leer, hermanos, de Primera de Pedro 3, 18 al 22, son pasajes, hermanos, preciosos, pero que a la misma vez también contienen versículos muy difíciles de interpretar, hermano. En inglés se le dice el elefante en la sala, porque está ahí, todo el mundo lo mira, pero nadie le quiere poner atención, pero está ahí. Y esto que acabamos de leer de esta porción de la palabra contiene un versículo así, son varios. Son difíciles de hablar de ellos, o mejor dicho, de entenderlos plenamente. Y yo no pretendo, hermano, tampoco venir y que yo sí me lo sé, así directamente. Imagínense, hermano, que Juan Calvino, cuando en su escritura, en sus escritos, él habla acerca de estos versículos, dice: pero como la oscuridad de este pasaje ha producido, como de costumbre, varias explicaciones, primero refutaré lo que han presentado algunos y en segundo lugar buscaremos su significado genuino y verdadero. Martín Lutero, hermano, el reformador, el doctor, ¿saben lo que dijo de este pasaje que vamos a leer ahorita? Este es un texto extraño y un pasaje realmente más oscuro que cualquier otro en el Nuevo Testamento. Todavía no sé con seguridad lo que el apóstol quiere decir. Imagínense, hermano, la tarea que tenemos todos, comenzando conmigo, de tratar de entender lo que vamos a leer hoy. No pretendo, una vez más, hermano, yo no soy ni más inteligente que Lutero ni Juan Calvino, ¿ok? Por eso nosotros vamos a meditar estos versículos utilizando la misma palabra, el contexto, porque ahí es donde nosotros tenemos que usar para meditar la misma Biblia. Ella se explica sola. No sé si, ojalá, confío en Dios, ¿verdad?, que hayan puesto atención en los versículos que leímos la semana pasada, del 13 al 17, la primera carta de Pedro. Y el tema, si se acuerdan, era cómo enfrentar el sufrimiento con fe. Ahora, yo les decía la semana pasada que el versículo 15 era el centro, como decir, la esencia de todo lo que estábamos hablando la semana pasada, donde dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice. ¿A dónde quiere el Señor que sea santificado su nombre? Aquí, en el corazón de cada uno de nosotros, ¿okay? No en el del vecino, no en el del hijo, no, en nuestros corazones. También les decía la semana pasada que las ideas tienen consecuencias, y eso es una realidad. Lo que pensamos, eso vamos a actuar. Ahora, cuando les digo que las ideas tienen consecuencias, es para que usted, hermano, agarre la onda, como dicen.
necesitamos meditar. Necesitamos acordarnos del propósito del sufrimiento del Señor. Y esa es la clase. Mire cómo el Señor de bueno, que esa es la clase que ha estado dando el hermano José Luis en las últimas 2 semanas de la escuela dominical. El sufrimiento del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos nosotros siempre meditar en eso? Mire, grabárselo en el corazón. Hebreos 2:3 dice que escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, dice. No hay nada más. No hay nada más, hermano. Yo tengo que, si yo soy un cristiano, si somos cristianos, ¿verdad? Mi corazón, mis ideas, lo que soy, mis acciones, mis pensamientos, mis emociones, todo tiene que ir alineado en lo que Cristo hizo. Él es mi identidad. Ahora, nosotros, que estamos aquí, seres falibles, ¿cómo logramos hacer eso? ¿Por nuestras propias fuerzas? No. Dependemos de la obra y del poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ese Espíritu que está, o mejor dicho, que debiera gobernar nuestra mente, nuestro corazón. Si somos creyentes, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ser el Espíritu. Eso es lo que deberíamos demostrar nosotros. Si somos creyentes, hermano, la salvación no comienza solo con ser salvos. Ya venir y arrepentirse. No, hermano. Eso no es nada. La obra del Espíritu Santo, cuando Él aplica la obra de Cristo al corazón nuestro, hermano, eso no va a parar, hermano, hasta que estemos nosotros en un ataúd. Es una continua renovación. ¿Dónde? En nuestra mente. Para que nuestro corazón siempre esté, mira, hermano, deseando, anhelando, centrándose en el propósito por el cual el Señor me salvó a mí. Y ese propósito, que es mi existencia hoy, es su gloria. No es para nosotros, hermano. No soy yo, sino Cristo en mí, dice. Juan 3:30, un versículo muy usado por todos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, decía Juan el Bautista. Imagínense, hermano, Juan el Bautista. Es necesario que ¿quién? Que Jesucristo crezca, que Él tome control de mí y que yo mengüe, que yo vaya aminorando, dice. Ahora, la semana pasada, durante el sermón, yo formulé varias preguntas. Estas preguntas son iguales, aunque hay muchas columnas, muchas preguntas, son como unas columnas que van sostenidas en una base que es firme, que es sólida, que es estable, que es inmovible. Y en ese caso es la verdad de la palabra de Dios y la obra de Cristo. La primera pregunta que hice la semana pasada fue, ¿cómo moldea Dios nuestros corazones? Y la respuesta es muy sencilla, por medio de su palabra, por medio de la oración, la comunión con los santos, los medios de gracia y las pruebas. Cuando nos pasan cosas que nos hacen ahí temblar, no piense que Dios las permite porque nos odia. No. Mírelo por el lado amable, como dice el chavo. No, hermano, no. ¿Sabe qué, hermano? Es Dios que nos está puliendo, nos está formando, nos está moldeando, nos está pasando por el fuego. Ahora otra pregunta que hice fue, ¿para qué Dios hace tanto trabajo? ¿Para qué tantas cosas nos ha suplido? Para moldear nuestros corazones. No es para estar sentado, no es para decir soy cristiano y no, es para que mi vida cambie, para prepararnos. ¿Prepararnos a qué? A compartir el evangelio,
a presentar defensa de ese evangelio, a tratar de contestar preguntas. Las preguntas son buenas, a mí me encantan las preguntas. Yo soy una persona que me gusta preguntar también. Las preguntas temporales y aún las preguntas existenciales. ¿Por qué yo existo? ¿Para qué nací? Son cosas que muchas veces no lo hacemos. La tercera columna es cómo debo yo presentar el evangelio o defender este evangelio. Y es muy sencillo, porque hemos visto el modelo perfecto en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es? Por medio de la mansedumbre. Yo no voy a decir a nadie, Cristo te ama y con un gran palo dándole en la cabeza, ¿verdad que no? No. O Cristo quiere salvarte y yo ando perdido, ¿verdad que no? Es ilógico. Entonces, ¿cómo debo yo presentar defensa de lo que yo creo, de la fe que ha sido dada a mí? Por medio de una presentación que vaya acompañada de la sabiduría, pero también de humildad. Y sobre todas las cosas, una reverencia santa. Reverencia santa, un temor santo a lo que yo estoy en este momento leyendo. Otra de las columnas es, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base donde está plantada mi vida? Y es la esperanza viva, como dice la primera carta de Pedro 1:3. La esperanza viva, dice, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, hermano. Esta verdad, hermano, es objetiva y gloriosa a la misma vez. Y ahí es donde deben de estar edificadas nuestras vidas. Nosotros somos columna, hermano, ¿ok? Ahí debemos de estar edificadas en la verdad del Señor. No solamente son teorías. Muchas veces nos quedamos solamente en que una teoría, una filosofía, un conjunto de ideas. No, hermano. Nuestra fe, nuestra vida, lo que somos, nuestra identidad, está cimentada en una persona y en su obra, hermano, lo que Él hizo. Como dice el hermano Sugel, la persona más maravillosa, y es verdad. El Señor Jesús es lo máximo, hermano. Su carácter, lo máximo. Su naturaleza, inigualable, hermano. El amor, Él es el amor. Él es amor. Paciencia, misericordia, Él es todo, hermano. Y esa es la base donde nosotros tenemos que plantarnos. Porque eso nos va a llevar a nosotros a entender lo que Él hizo por nosotros, hermano. Y Él es donde comienza el versículo 18 y en Él es donde termina el versículo 22 que vamos a leer. Y todo eso, ¿para qué lo está haciendo el apóstol Pedro? Y esto no es coincidencia, este es Dios, hermano. ¿Sabe para qué? Para que nuestra esperanza, para que nuestra fortaleza sea plantada aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las pruebas, persecución, lo que venga, ¿ok? ¿Sabe qué? Yo estoy seguro por lo que Él hizo por mí, por amor. ¿Cómo comienza el versículo 18? Porque también dice Cristo, ¿y qué palabra utiliza ahí? Padeció una sola vez por los pecados. Ahí quedémonos. ¿Por qué el apóstol viene y empieza de esta manera, hermano? No es dramática, sino que es glorioso. Es para, como diciendo, ¡hurra! Por el contexto de lo que acaba de hablar. La actitud que nosotros presentamos en el sufrimiento, en la escasez, lo que sea, hermano, que lo haga a usted temblar. ¿Qué actitud tomamos? Y especialmente, hermano, especialmente cuando sufrimos persecución por la causa del Señor.
Tal vez a nosotros no lo estamos viviendo en este momento, o tal vez lo hemos vivido levemente. Pero hay hermanos, hay iglesias, hay congregaciones en países, que ustedes saben bien dónde son, donde ser cristiano es muerte. Ahí oímos familias de pastores que sus cabezas son cortadas, la de ellos, con sus hijos. Queman iglesias enteras con los creyentes, con los hijos de Dios adentro. Y el apóstol, a la hora que estaba escribiendo esta carta, una persecución tan terrible la que estaban pasando a esta gente, hermano, que nosotros no lo podemos entender. Y ojalá pidámosle a Dios que si esto llega a pasar, no por si pasa, sino cuando llegue a pasar, que nos dé la fortaleza y el amor entre nosotros para estar unidos, hermano. A nadie le gusta sufrir. Si cuando nos portamos mal y hacemos algo y somos culpables, siempre reclamamos y tratamos de defendernos, se imagina ahora cómo se siente uno cuando es... Usted lo ha sentido, ¿verdad? Cuando te acusan de algo y soy inocente. Es bochornoso. ¿Cómo es posible si yo no soy? Y si antes te defendía, ahora te defiendes como gato panza arriba, dice. Sacas todo el arsenal de defensa. Volviendo al texto, sí dice, ¿por qué? Dice, porque también aquel que es Dios, el Dios hombre, él como queriendo juntar, él sufrió también como ustedes están sufriendo, dice, pero eso sí, padeció una sola vez por los pecados. Y después dice, el justo por los injustos, dice. Pongan mucha atención, hermano. Aquel que es sin pecado, aquel que es perfecto, él vino a padecer, a morir, a sufrir. ¿Por quién? Por nosotros, que somos injustos, pecadores, mentirosos, los que usted quiera decir. Usted se conoce a sí mismo. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque Cristo padeció una sola vez. Habla de la seguridad de la salvación. Habla de la seguridad que nosotros obtenemos por gracia de nuestros pecados. Ya no andemos tratando de ganar algo que el Señor nos ha dado por gracia. No tratemos entonces también de mantener algo que fue dado por gracia. Hermano, la salvación que Cristo obtuvo por nosotros fue dada gratis y una sola vez y para siempre. No hay que tener temor, hay que confiar en Él. ¿Y por qué está así el apóstol haciendo esta exclamación? ¿Se acuerdan ustedes de los sacrificios del Antiguo Testamento? Que constantemente sacrificaban un animal para el perdón de los pecados. Estos sacrificios lo único que hacían es cubrir momentáneamente, los pecados del hombre. Ahora, cuando el apóstol dice, padeció, dice, sufrió. Una sola vez. Él está diciendo que el sacrificio de Cristo, hermano, nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha liberado del pecado de una vez y para siempre, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado ni tampoco vamos a padecer la consecuencia de este, que es la muerte eterna. Cristo, en pocas palabras, es el sacrificio, la ofrenda perfecta de Dios, para Dios por el pecado. Y solamente fue dado una sola vez y para siempre. Ahí quedó. Ahora viene el apóstol, dice, el justo por los injustos.
Ahora hablábamos de eso también en la escuela dominical, gloria a Dios. Viera cómo me alegra, hermano José Luis, lo que estamos aprendiendo. Va conectado a todo esto. Estábamos hablando de la encarnación del Señor. Filipenses 2:6 habla de eso. Dice que Cristo, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? Se hizo como los hombres. Tomó semejanza de hombre, dice. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor? Y el hermano nos está enseñando esto ahora. Y él tiene razón, decía, es una doctrina gloriosa, porque es verdad. La encarnación de aquel que es Dios se hizo, hermano, como usted y como yo, hombre. Y en esa humanidad Él vino a cumplir la ley. Él vino a vivir lo que nosotros no podemos vivir, hermanos. Punto por punto, a donde lo quiera usted encontrar o chequear, el Señor lo cumplió. Y lo cumplió como un ser humano, en su humanidad. Tomó, hermanos, el Señor tomó nuestro lugar en su humillante limitación como un ser humano. Porque fue una humillación, hermano, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera un hombre. Qué humillación más grande esa. Como hombre vino a sufrir. Como hombre Él vino a vivir la vida perfecta. No fue como Dios, fue como un ser humano, pero sin pecar. Por eso es que la ira de Dios fue satisfecha. Por eso es que usted y yo somos justificados. Y encima de eso, el justo por los injustos, dice, recibió el castigo por nuestros pecados, hermanos. Todo lo que nosotros merecíamos recibir por nuestros pecados, toda la humanidad, el Señor en su cuerpo lo merece, lo recibe y muere por nosotros, hermano. Qué bendición más grande. A veces no valoramos, no pensamos mucho en eso. Ahora, ¿solo murió por entregarse? No, había un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dice el versículo, para llevarnos a Dios. ¿Por qué para llevarnos? Porque estábamos alejados de Él. Él nos reconcilia con Dios. El Señor en sí mismo, en su vida y en su muerte, reconcilia a la humanidad que está caída, hermanos. Está caída, está muerta en delitos y pecados. Y no solamente eso, somos enemigos de Dios. Estamos alejados del Creador y no nos queremos acercar, nos alejamos más. Pero ¿qué hace el Señor? Él viene, le entrega su cuerpo y vive para que nosotros vengamos a reconciliarnos con Dios. Que tengamos una comunión. ¿Sabe dónde comienza la comunión del ser humano que ha sido redimido por Cristo con Dios? Comienza ahorita, desde que tú naces de nuevo, hermano. Hay mucha gente que piensa, es que hasta que me vaya al cielo donde Diosito. No, comienza ya. Ya nosotros, pero todavía no, ya usted y yo, ya tenemos, disfrutemos la promesa. Y es algo eterno. Y todo viene por el beneficio de la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Después viene ahí el hermano, el apóstol Pedro, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, dice. La necesidad de entender, hermano, que Jesucristo es el sustituto perfecto por cada uno de nosotros. Muerto en la carne, habla de sufrimiento, habla de humillación, habla de dolor, todo lo que pasó durante la pasión de Él, comenzando desde su encarnación. Y eso muerto en la carne, viene Él a morir de la misma manera de aquellos que tenían que o necesitaban ser salvos, como usted y como yo. Así murió Él. Pero viene el apóstol, dice, es verdad, murió como un ser humano, pero vivificado en espíritu.
Al vivir como un ser humano, pero sin pecado, el Señor, y cumplir la ley, ¿qué es lo que hace? Dice el hermano ahora. Él vence la muerte, hermano. Gloria a Dios. ¿Y cómo la vence? En la debilidad de un cuerpo como usted, como el suyo y el mío. Como un ser humano. Y esa es la manera que el Señor vence la muerte, satisface la justicia de Dios y es resucitado al tercer día. ¿Y cómo es resucitado el tercer día? ¿Por qué razón? Porque Dios vio las obras de su Hijo y vio que Él era justo y vio que Él era santo y vio que Él resistió hasta el final. Y por eso es resucitado por el poder de Dios, venciendo al enemigo más grande que tenemos, que tiene la humanidad, que es la muerte, hermano. ¿Ok? Tu enemigo no es la suegra, hermano. No son los taxes, no es Trump, no es nadie. El enemigo del ser humano que no tiene a Cristo es la muerte. ¿Y para eso para qué? Pero vivificado en espíritu, dice, para que usted y yo resucitemos con Él. ¿Sabe, hermano? Antes del Señor Jesús resucitar, hubieron gente que resucitaron. Vemos a Eliseo, a Elías. Pero ¿saben una cosa? Antes de que el Señor resucitara de esa manera tan poderosa, los que habían resucitado morían otra vez, porque resucitaban temporalmente, pero la manera en que el Señor resucita, hermano, al vencer, al cumplir la ley, vencer la muerte en el poder del Espíritu Santo, Él es declarado justo y Él se levanta y eternamente está vivo para siempre. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Ahora viene el versículo 19. Y este es el versículo que está un poco duro, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí es donde comienzan los versículos difíciles, hermano. Y que humildemente hoy, hermano, vamos a tratar de entenderlo, hermano, ¿ok? Ya les digo, no somos Lutero, aquí no está un Martín Lutero, un Calvino, un Joel Vicky, no, aquí estamos nosotros, hermano. Y lo vamos a hacer por medio de preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde está ubicada esa prisión? Otra pregunta es, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Tenemos que ir una por una haciendo esas preguntas. ¿Esos espíritus encarcelados son ángeles o son seres humanos? Ahora, ¿cuál fue el mensaje que proclamó el Señor Jesús? ¿Cuándo tuvo lugar esta predicación? Otra pregunta. ¿Ofreció el Señor a los humanos otra oportunidad de arrepentirse? Esa es otra pregunta también. ¿Por qué se menciona a Noé en este pasaje? Y la última que, sacándola de estos versículos es, enseña Pedro que la salvación es por medio del bautismo. ¿Y por qué tenemos que hacer esta pregunta? Porque la religión tradicional tuerce el significado de estos pasajes, hermano. Cuando la Biblia dice vivificados en el Espíritu, pero vivificado en espíritu, está enseñando, hermano, antes de todo, la dependencia. Escuche bien, hermano. Nos está recordando, está recalcando, está para que se nos quede aquí. La dependencia de la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio del Señor Jesús, hermano. Eso es básicamente, hermano. Recuerden que Él, en su condición humana, Él se sometió en obediencia y Él dependió del Espíritu Santo para poder, Él, como decir, ser
igual a nosotros. ¿Sabe cuándo comenzó la dependencia del Señor en el Espíritu, con el Espíritu Santo? Desde su nacimiento. Desde ahí, hermano. Imagínense, aquel que es Dios viene y nace en debilidad, en un establo. La dependencia del Señor es desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Qué precioso eso. ¿Qué ejemplo más grande nos da a nosotros de qué? De depender en el poder de aquel que lo levantó de los muertos para que nosotros el día de hoy podamos caminar en medio de las pruebas. Su muerte, ¿verdad? Muerto en la carne, dice. El hermano decía, aquellos que él participó, dice, como los humanos de la sangre y la carne, dice. Él era un ser humano de carne y huesos. Él, dice la Biblia que él dormía, él caminaba, él tenía hambre, tenía sed. Él era como usted y yo, como yo, pero sin pecado. Así que cuando él muere, cuando es asesinado injustamente, es su humanidad física, corporal, que muere. Y lo hace para representarte a ti y a mí, hermano, cuando nosotros petateamos. ¿Cómo es así? Ahora usted, un cadáver que muere, ¿qué es lo primero que hace? Es sepultarlo, ¿verdad? O lo va a tener en la sala ahí sentado, ¿verdad que no? Entonces él viene y es sepultado también como sucede con un ser humano normal y corriente como nosotros. Tomó el curso normal, el cuerpo de él, puesto en la tumba. Pero ¿qué sucede, hermano? 3 días después, él resucita. Y resucita declarando con esa resurrección victoria sobre la muerte. Y aquí dice en espíritu, él resucitó, dice, glorificado, perfecto físicamente. No porque él fuera imperfecto, no, sino era para representarnos a nosotros, ¿ok? Ahora, todo eso sucede siguiendo la voluntad del Padre. La unidad de propósito. Y sabe, hermano, cuando eso sucede, hermano, inmediatamente lo que está pasando aquí es nuestra esperanza de vida, hermanos. Eso, lo que el Señor hizo, y en Cristo se vuelve Él nuestra esperanza de vida, hermanos, porque Él es el precursor, y la Biblia le dice, el primogénito de muchos, dice, Él es el primero que resucita, y si Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Ahora, ¿qué dice después? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde está esa prisión? Aquí no lo dice. El cuerpo fue depositado en una tumba, como un ser humano normal que fallece, ¿verdad? Tristemente, hermanos, cuando la Biblia deja cosas que no se dicen claramente, surgen falsos maestros, y aquí hay una enseñanza muy terrible, hermano, muy terrible y sinceramente una herejía. Y la enseña este hombre, Kenneth Copeland, y también la siguen como siempre los seguidores, ¿verdad? Tristemente. Maldonado, Cash Luna y otros hablan de que el Señor Jesús fue puesto en el sepulcro y su espíritu, dice, bajó a los infiernos, dice. Pero no queda ahí la herejía todavía. Porque dice que bajó a los infiernos, ¿a qué? A sufrir el castigo que nosotros merecíamos. ¿Se imagina? Ellos ponen a Jesús, que están los diablos, Satanás, con unos grandes, ¿cómo se dice? Trinchantes, y lo están hincando y lo están torturando. ¡Qué locura más grande! Antes de todo, hermano,
aquí hay una palabra que tenemos que poner mucha atención y esa palabra es fue. ¿Quién llevó al Señor ahí? Dice la Biblia aquí que el Espíritu en el cual también fue. El Señor Jesús fue. Al resucitar, su Espíritu fue llevado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ok, pongan mucha atención. Y fue llevado a sufrir, ¿no? ¿Qué dice después? Y predicó. Predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo el Señor, si supuestamente bajó a los infiernos a ser torturado por los demonios y Satanás y él sufriendo, cómo va a suceder esto? Esto es ilógico. Pero si nosotros miramos, después de todo lo que hemos visto aquí, que el sufrimiento y que el sufrimiento del Señor tenía un propósito y todo eso, lo que vamos a sacar la conclusión más sencilla es que el Espíritu Santo llevó al Señor para exhibirlo, como cuando ponen, ustedes han visto que cuando gana un boxeador una pelea, los seguidores de él vienen y lo levantan en los hombros, y aquel que ganó la pelea va alegre y todo el mundo, yeah, venció, venció. Eso es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo con el Señor. Lo llevó a celebrar, lo llevó, como decir, a exhibirlo, a mostrarlo, predicando. Cuando dice predicando, hermano, no está hablando, no confundamos que está hablando de que fue a hablar del evangelio, de la buena noticia. No, no en ese sentido. ¿Qué fue lo que fue el Señor Jesucristo a hacer? Fue a declarar juicio sobre ellos. Yo vencí. Yo vencí. Ahora, estos espíritus encarcelados, ¿serán seres humanos? Mucha gente piensa eso, pero eso va en contra del contexto y también del sentido del Nuevo Testamento, hermano. No es así. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento solamente se utiliza una o dos veces, creo, la palabra espíritu para referirse a seres humanos? Y está en Hebreos 12:23. Cuando habla de espíritus, habla de seres caídos, demonios. Entonces, cuando dice aquí espíritus encarcelados, según los entendidos, está mencionando a aquellos ángeles caídos de Génesis 6. ¿Y cómo podemos sacar nosotros a entender esto? Por lo que viene después. Los que en otro tiempo desobedecieron. Y hace una pausa. Y cuando hace una pausa, inmediatamente viene y menciona los días de Noé. ¿Ok? Ahora, el contexto. Seres humanos, en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, no. Génesis 6 es un poco más lógico, ¿verdad? ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? ¿Qué sucedía? Dice que la maldad del hombre era, y los hijos de Dios con las mujeres, de los hombres, era eso, hermano, algo terrible. El pecado había alcanzado un nivel, hermanos. Un nivel tan grande que Dios decidió destruirlos. ¿Se imagina, hermano? ¿Cómo habrá sido esa corrupción? Y no solamente corrupción, sino que también hubo una corrupción física entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. ¿Por qué nos inclinamos nosotros a que son ángeles caídos? Vamos a confirmar esto, porque tal vez yo me estoy equivocando, ¿verdad? Dice 2 de Pedro 4:6, pongan mucha atención.
Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué? Dice, para el juicio. Ahora, Judas 1:6, ¿qué dice? Y a los ángeles, y aquí está la palabra, que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada. Los que guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, ¿qué es lo que dice que están esperando? El juicio del gran día. Y viene ahora, menciona el versículo 7 de Judas 1, hace una referencia a dos ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? La perversión sexual había alcanzado un nivel donde Dios decide ¿qué? Destruirla también. Ahora, sigamos leyendo que el mismo versículo nos hable. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿cuáles son aquellos? Los ángeles que se menciona en el versículo 6, donde dice los ángeles que no guardaron su dignidad, que no estuvieron ellos, que no funcionaron de la manera correcta que Dios los hizo, los creó. ¿Qué dice? Estos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? La sodomía, homosexualismo, perversión sexual. ¿Y quiénes cometieron eso también? Los ángeles que habían caído. Ahora dice, en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, dice, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Sufrieron esos ángeles. El castigo no, fueron guardados, dice, para el gran juicio final. Ahora, cuando ya tenemos eso, viene aquí el apóstol y dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, dice, mire qué bonito esto. Y esto es la esperanza de nosotros, hermano. Y esto es para a nosotros fortalecernos. Usted va a decir, es que la gran persecución que hay contra los cristianos, es que vemos más a los malvados ganando y cómo la iglesia está bien débil. No, hermano, a Dios no le importa eso. ¿Cómo cree usted que trataban a Noé? ¿Se imagina? Póngase usted en los pies de Noé. 120 años pasó construyendo el arca. 120 años testificando que iba a venir algo dramático que iba a terminar con la vida de toda la humanidad. ¿Y qué sucedió? ¿Cuántos se salvaron? Dice aquí el apóstol. 8. Sus hijos, sus nueras, su esposa y él. 8 nada más. ¿Cuánta gente se dice que murieron? Se dice que murieron más de 10 millones. Es lo que estaba leyendo yo. Eran millones de personas las que habían. ¿Se imagina, hermano, tener una cantidad grande de enemigos que se esté burlando de ti? Ahí está Noé y los hijos. Son locos todo eso. Que eso, que no sé qué. Qué loco ese hombre construyendo un arca. Si antes de eso dice que no había llovido, la gente ni conocía eso. Y él le creyó a Dios por fe. ¿Y qué hizo Noé? Empezó a construir el arca. 120 años le tomó. 120 años dio Dios el tiempo, y como dice aquí, mientras se preparaba el arca, sirvió como diciendo, mostrando la paciencia de Dios. 120 años. Mientras se preparaba el arca. 120 años que Dios exhibió una paciencia. Si nosotros cuando alguien nos molesta, lo queremos destruir, ¿verdad? El rayo láser ahí.
y hasta que ya queremos matarlo. Imagínense, sí, el Dios Todopoderoso, 3 veces santo, viendo, como dice en Génesis 6, que la maldad del hombre se había multiplicado, Él se contuvo, Él tuvo paciencia. Mientras aquel seguía construyendo, y cada clavo, cada tabla, cada reglón que ponía, era como decir un testimonio de lo que iba a venir. Y nadie se convirtió. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, y viene usando la regla hebrea de la doble confirmación, es decir, dice, para que no les quede duda, 8 fueron salvadas, ¿cómo dice aquí? Por agua. Todo eso va pasando mientras, y el apóstol Pedro lo utiliza como un ejemplo, pero antes de eso recuerden algo, lo que Cristo estaba haciendo. Cuando Él fue a predicar a los espíritus encarcelados, lógicamente no podía haber un mensaje de salvación porque ya estaban perdidos los demonios, ¿verdad? Ya no. Entonces, ¿qué tipo de mensaje predicó el Señor? ¿Qué fue lo que habló? ¿Qué fue lo que proclamó, hermanos? Proclamó juicio y condenación sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre Satanás y sobre los demonios. El Espíritu lo exhibe, venció. Yo he vencido. Ahora el castigo viene sobre ustedes. Y ese castigo va a ser en la consumación de los tiempos. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2:10? Contra todos los detractores, contra aquellos que no son salvos. ¿Qué es lo que dice? De todos aquellos que están en los cielos, dice, en la tierra y debajo de la tierra, dice, ¿qué es lo que van a hacer ese día? Se van a postrar delante de ¿quién? De Jesús, y van a confesar con sus labios, ¿qué cosa? Que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Ofreció el Señor ahí oportunidad de salvación? No. Lo bueno es que está el purgatorio, ¿verdad? Que el Señor ofrece salvación, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de cuando un ser humano muere? ¿Hay otra oportunidad? ¿Hay una segunda chance? ¿Hay un purgatorio como enseña cierta religión? No. Dice Hebreos 9:27. Y la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después, ¿qué dice? El juicio. Así también Cristo, dice, ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice, va a aparecer Él glorificado, dice, no como vino la primera vez en debilidad. Él viene con un cuerpo glorificado, hermano, y nosotros le esperamos, amén. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Quiere decir que sean demonios o sean seres humanos, la oportunidad de arrepentirse, y yo se lo quiero decir así a todos los que están aquí en las redes sociales, la oportunidad de arrepentirse es hoy. No es mañana, es hoy. Es hoy, hermano. Amigo, es hoy. Tal vez no crees. Pídele al Señor, ruégale al Señor que cambie tu corazón. ¿Sabe, hermano, que lo que vemos afuera, usted se queda asustado, hasta el diablo en bicicleta pasa en una de esas? ¿Ya qué no vemos, hermano? Sodomías, asesinatos, unas cosas que se miran, hijos matando a los padres, padres matando a los hijos. Vi una mujer que metió a su bebé en un microwave. Hermanos, no hay amor, no hay sensibilidad, no hay nada ya.
como los tiempos de ¿quién? De Noé. La maldad se había multiplicado. Si está ahora también lo mismo. ¿Quiere decir que el Señor es débil? No, que es paciente. ¿Quiere decir que el Señor es indiferente a lo que está pasando? Tampoco. Quiere decir que Él es tan paciente que Él está a la disposición de esperar, porque cuando lleve a cabo su voluntad, hermano, no va a haber quien se esconda. No va a haber hoyo, cueva, búnker, yo no sé lo que tú estás preparando si no conoces a Cristo. De ahí te va a ir a sacar el Señor y vas a ser juzgado. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está dando un tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que seguir orando a la iglesia? Que el Señor toque los corazones de la gente y se arrepientan. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El Señor es paciente, pero necesitas arrepentirte hoy. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, dice. El Señor no retarda su promesa. Él no destruye porque en este momento, hermano, porque Él es paciente. Su amor, hermano, es tan grande que Él es paciente, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos, dice, la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro. Como el día de hoy, hace 2000 años vienen cantando lo mismo. 2000 años, que viene el fin. Y mira, aquí estamos, la cosa está peor. Eso no es mentira, eso es mentira, eso es un cuento. ¿Por qué el Señor se contiene? Porque Él es amor. Porque Él es bueno. Y no les voy a decir como dicen los falsos maestros, es que Él te anhela porque tú eres bello. No, hermano, porque Él es bueno. Nosotros no tenemos nada que darle a Él. Amén. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nada. Solo nuestra inmundicia. Pero la gloria sea a Cristo Jesús, que Él en su muerte nos salvó. El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, dice, según aquellos se burlan, como lo hacen el día de hoy, sino que es paciente para con nosotros, dice, es paciente con la humanidad, dice. No queriendo que ninguno perezca. Ya viste, todo el mundo se va a salvar. No está hablando de eso. Está hablando de aquellos que Él ha decidido salvar por medio de ¿quién? De Jesucristo. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese todos está hablando de aquellos que fueron predestinados para la salvación. Punto. Ahora, ¿por qué menciona a Noé? ¿Es acaso el bautismo la manera de salvarse? No. Lo único que está haciendo el apóstol es mencionando a Noé y lo que sucedió en el versículo 21, ese bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, dice, la figura de aquello que sucedió, dice, la figura de aquello que sucedió en el diluvio, donde quienes murieron, los enemigos de Noé y su familia, en la carne, dice, ahora dice, esa salvación viene por la fe. ¿En quién? En la resurrección de Cristo. Y utiliza, entre comillas, entre paréntesis, dice, una buena conciencia, entendiendo, dice, lo que sucedió en esa cruz. Noé, y cuando murieron toda esa gente, Noé fue liberado de sus enemigos. Murieron los que se burlaban de él, ¿verdad? Ya nadie siguió burlándose de él porque todos se habían ahogado. Pero hermanos, solamente fue una liberación temporal. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús?
Él viene y derrota nuestro enemigo, que es el pecado, y su consecuencia eterna, que es la muerte. ¿A dónde? Superficialmente o en el corazón de nosotros. Aquí en el corazón. Cuando nosotros somos bautizados, ¿significa que el agua te quita los pecados? No. ¿Sabe qué significa? Solamente es un símbolo, hermano. Un símbolo del sacrificio y la resurrección del Señor. Por eso el apóstol le dice, buena conciencia, entendiendo, dice, el precio que se pagó. El bautismo nos salva. La salvación en el Antiguo Testamento solamente era entendida físicamente, hermano. Pero ¿sabe qué? En el Nuevo Testamento la salvación, cuando la Biblia habla de salvación, habla en el sentido más profundo de la necesidad del hombre, que es internamente, aquí, en el corazón. Y es internamente y es permanente porque es eterna para siempre. Amén. El creyente, cuando es bautizado, hermano, ¿qué sucede? Le está diciendo al mundo, estoy muriendo para el mundo, mis pecados son enterrados, son dejados ahí, ¿y ahora qué? Vengo a nacer de nuevo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pues el bautismo, hermano, es un mandato para todo creyente. Si tú eres cristiano, debes anhelar bautizarte, hermano. Debes anhelar con todo tu corazón, dar un testimonio, que el mundo mire, que estás muriendo para el mundo. Y que estás siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora ya para terminar el 22. Recuerde todo lo que está pasando, que el apóstol está hablando. Y dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, dice. Usa un ejemplo antropomórfico. La diestra, dice, el poder, dice. La mano donde se empuñaba la espalda a los soldados. El poder, dice. ¿Y a dónde está sentado, dice? A la diestra de Dios, aquel que nadie le puede hacer frente. ¿A dónde está Cristo? Está sentado. Simbólicamente para que usted y yo tengamos paz, tengamos confianza. Entendamos, como hemos estado aprendiendo en la confesión de fe, que Él es nuestro gran sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto, que en Él y poder y para Él todas las cosas son hechas y nosotros le pertenecemos a Él. Para que no tengamos miedo, para que tengamos confianza, para que en medio de la prueba sepamos que Él está velando por nosotros, hermano. Toda la autoridad la tiene Él. Y dice, y a Él están sujetos, dice. ¿Se acuerdan que leímos de Filipenses 2:10? Que están todas rodillas. Están postrados, hermano, todas las criaturas, sean autoridades, sean potestades, sea presidente, sea Trump, sean lo que sea, hermano, todos están postrados delante de aquel que venció la muerte, que es Cristo Jesús. Ahora, ya para terminar, hermano, cuando nosotros leemos esto, y que Él está sentado, que Él mira sufrimiento, ¿usted cree que es una licencia para seguir pecando? Nosotros. ¿Verdad que no? ¿Sabe qué? Es para animarlos. Que en medio de la tentación yo puedo venir a decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Estoy flaqueando, Señor. Ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor. Dame fuerza, Señor. Dame la fuerza para soportar, Señor. Para soportar la tentación. Para soportar la prueba. Para dejar los vicios. Para ser una nueva persona. Ayúdame, Señor. Mire el beneficio que obtiene, hermanos, los creyentes en Cristo Jesús. Usted y yo, hermanos. Como diciendo, ya es que no puedo. No, Señor, ayúdame, Señor. Socórreme, Señor. Ayúdame, clamemos a Él. Amén.
Qué bueno que es el Señor, hermanos. Amén. Qué bueno que es el Señor, hermanos. Que la esperanza de vida que tenemos nosotros los creyentes en Él, hermano, es incomparable. Estamos teniendo tentaciones, clamemos a Él. Estamos siendo perseguidos, clamemos a Él. Estamos debilitados en la fe, clamemos a Él. Hay problemas en nuestras vidas. Estamos lidiando con situaciones que no entendemos. Clamemos a Él. Él es. En Él está toda la vida. En Él está nuestra identidad, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Hermano Jorge, si me hace un favor, apaga para que no salgan. Y queremos darle gracias a todos los que nos han sintonizado hoy. Y ya saben, los esperamos el próximo domingo.